La mañana avanzaba lentamente sobre las aguas del lago de Galilea. El sol todavía no había terminado de asomarse cuando Simón se encontraba sentado sobre una roca, mirando el movimiento tenue de las olas que rompían suavemente en la orilla. Después del encuentro con Jesús, algo dentro de él no dejaba de moverse, como si una corriente subterránea hubiera comenzado a fluir con fuerza desde lo más profundo de su ser. No era una sensación de miedo, aunque tampoco podía negarlo del todo, sino algo mucho más misterioso y difícil de nombrar, una especie de inquietud luminosa, una incomodidad que no dolía, pero tampoco dejaba descansar. Desde que Jesús había hablado su nombre, desde que lo había mirado como nadie nunca lo había mirado, Simón sentía que se encontraba entre dos mundos: el que conocía desde niño, con su olor a redes húmedas, peces frescos y trabajo duro, y otro recién abierto, lleno de preguntas y posibilidades que no sabía si estaba preparado para enfrentar. Respiró profundamente, intentando calmar esa agitación que parecía haberle robado el sueño durante varias noches. Su hermano Andrés se movía a cierta distancia, revisando las redes con la paciencia que él siempre había admirado. Andrés lo observaba discretamente, como quien espera que el silencio revele algo. Simón sabía que su hermano había percibido el cambio. Era imposible ocultarlo. «Simón», llamó Andrés finalmente, «vienes despertando antes del amanecer desde hace días. ¿Qué te tiene así?» Simón no respondió de inmediato, no porque no tuviera una respuesta, sino porque temía escucharla en voz alta. Miró sus manos, curtidas por años en el agua, fuertes, firmes, manos que conocían su oficio mejor que cualquier otra cosa. «No lo sé», contestó al fin. «O mejor dicho, sí lo sé, pero no sé cómo explicarlo». Andrés sonrió, como si hubiera estado esperando justamente esa frase. «Es por Jesús, ¿verdad?» Simón levantó la mirada. Su hermano lo conocía demasiado bien. «Desde aquel día», continuó Andrés acercándose, «no eres el mismo. Te veo luchando por dentro, Simón. Y eso no es malo. A veces cuando Dios toca algo, lo remueve primero». Simón soltó un pequeño bufido, mezcla de risa y frustración. «Me remueve demasiado», dijo. «No puedo dejar de pensar en sus palabras. Es como si hubiera plantado algo dentro de mí, algo que crece aunque yo no quiera». Andrés se sentó junto a él, dejando que el silencio volviera por unos segundos. «Tal vez es porque él vio en ti algo que tú mismo aún no puedes ver». Esa frase golpeó más fuerte que cualquier viento del lago. Simón quiso responder, pero un grupo de voces interrumpió la conversación. A lo lejos, Jesús caminaba junto a unas pocas personas. El grupo crecía cada día más. La manera en que se movía, la serenidad con la que avanzaba, hacía que cualquiera que lo viera sintiera que el mundo, por unos instantes, dejaba de ser tan ruidoso. Simón se quedó mirando, sin poder evitarlo. Andrés siguió su mirada y sonrió. «¿Ves? Ahí lo tienes. Y pareciera que lo sigues esperando, aún antes de que llegue». El corazón de Simón dio un vuelco pequeño pero firme, como un pez atrapado que se resiste al último tirón de la red. No entendía por qué, pero la presencia de Jesús despertaba en él un deseo extraño, el deseo de ser mejor, y al mismo tiempo, el miedo de no poder serlo. Jesús se acercó con una sonrisa suave, la misma que lo había desarmado el primer día. «Simón», dijo con voz tranquila, «¿podemos caminar un momento?» Simón sintió el pulso acelerarse, asintió sin poder articular palabra, y comenzó a caminar junto al maestro. Andrés observó desde lejos, con una mezcla de emoción y orgullo. Sabía que aquel momento cambiaría cosas. El viento del lago acariciaba las ropas de ambos mientras avanzaban en silencio. Jesús se detuvo frente al agua y señaló el horizonte, donde la luz comenzaba a reflejarse en tonos dorados. «Simón»,
¿Qué ves cuando miras esto? La pregunta lo tomó por sorpresa. Era tan simple y tan profunda. Veo lo mismo que he visto toda mi vida, respondió. El lago, las aguas, mi trabajo, mi hogar, mi lucha, todo lo que soy. Jesús inclinó ligeramente la cabeza, como quien contempla una verdad grande dentro de una respuesta sencilla. Y sin embargo, dijo, también ves algo más. Si no fuera así, no estarías tan inquieto estos días. Simón abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Simón, continuó Jesús, hay un llamado dentro de ti que está despertando, y ese llamado no viene de ti, sino del Padre. Simón bajó la mirada. Había sentido eso mismo, pero admitirlo lo hacía real, demasiado real. Maestro, susurró, yo no sé si soy el hombre que tú crees que soy. Jesús lo miró con ternura profunda. Simón, yo no te llamo por lo que eres ahora, sino por lo que llegarás a ser. Y para llegar allí, primero tendrás que dejar algunas cosas atrás. Esa frase le atravesó el pecho como un rayo. Dejar cosas atrás. ¿A qué se refería? ¿A su barca? ¿A su oficio? ¿A su seguridad? ¿A su identidad como pescador? Simón sintió el vértigo de quien se asoma a un acantilado. No te pido que entiendas todo hoy, añadió Jesús con suavidad. Solo que me sigas. Yo haré lo demás. Simón levantó la mirada, respirando hondamente. Algo dentro de él se aflojó, como si un nudo estuviera desatándose lentamente. Pero maestro, titubeó. ¿Qué pasa si fallo? Jesús sonrió con una ternura que Simón jamás habría imaginado posible. Si fallas, Simón, yo estaré para levantarte. No te llamo porque seas perfecto. Te llamo porque te amo. Y esas palabras, tan simples y tan inmensas, encendieron algo en él. Simón sintió un calor ascender desde el pecho hasta la garganta. No sabía si quería llorar o reír. Solo sabía que algo estaba cambiando. Algo irreversible. Jesús apoyó una mano en su hombro. Esto apenas comienza. Simón cerró los ojos un instante y asintió. Por primera vez en su vida, sintió que el mundo se hacía más grande. Y él también. Simón regresó junto a su barca con pasos lentos, como quien todavía no termina de comprender lo que acaba de vivir. Las palabras de Jesús seguían sonando dentro de él como ecos poderosos que no encontraba forma de apagar. No eran pensamientos comunes, no eran ideas pasajeras, eran como golpes suaves, pero constantes sobre una puerta interna que llevaba años cerrada. Andrés lo observó con curiosidad desde la distancia. Podía reconocer perfectamente cuando su hermano estaba tratando de ocultar algo. Y esta vez, Simón parecía sostener dentro de sí un mar entero. ¿Qué te ha dicho?, preguntó en cuanto Simón estuvo lo suficientemente cerca. Simón no respondió de inmediato. Se frotó la frente, respiró hondo, miró al suelo. Finalmente levantó los ojos. Dice que hay un llamado dentro de mí, confesó, todavía sorprendiéndose al escucharlo en voz alta. Andrés asintió con la serenidad de quien ya lo sabía antes de escucharlo. Entonces, ¿qué harás? Simón bajó la mirada. ¿Qué haría? Era la pregunta más sencilla y la más difícil al mismo tiempo. Las redes, la barca, su hogar, todo aquello era lo que había sido siempre. Era su vida. ¿Cómo se abandona lo que uno es? ¿Cómo se camina hacia algo que no se entiende? No lo sé, dijo finalmente. Una parte de mí quiere seguirlo ya, ahora mismo, pero otra parte tiene miedo. Se quedó mirando sus manos nuevamente. Era casi un símbolo. La vida que sabía dominar estaba en esas manos. La que se abría delante de él, no. Andrés lo miró con una mezcla de comprensión y cariño fraternal. Simón, seguir a Jesús no es cuestión de entender, es cuestión de confiar. Simón tragó saliva. Confiar. Qué palabra tan fácil de pronunciar y tan compleja de vivir. Aún así,
Dentro de él había una chispa que no había sentido nunca antes, un deseo creciente, un movimiento casi involuntario que lo empujaba hacia algo más grande que su propia historia. Mientras hablaban, Jesús continuaba enseñando cerca de la orilla. Algunos hombres y mujeres se acercaban para escucharlo, atraídos por su manera de hablar, por esa paz que parecía envolverlo todo a su alrededor. Cada frase que decía tenía un peso distinto al de cualquier maestro de la ley. No hablaba sobre Dios, hablaba desde Dios. Simón, casi sin darse cuenta, volvió a mirar en su dirección. Y fue entonces cuando Jesús lo miró también. No hizo ningún gesto, no lo llamó con la mano, no pronunció una palabra. Solo lo miró con esa profundidad que Simón empezaba a reconocer y que lo dejaba sin aliento. En ese instante, Simón comprendió que el llamado no vendría necesariamente con trompetas, ni con órdenes directas, ni con instrucciones claras. A veces, el llamado de Dios era una mirada, una que te veía por dentro, una que no podías ignorar aunque quisieras. Se quedó helado por unos segundos. Andrés lo notó. «Ve», dijo simplemente. «Si él te mira así, es porque te está esperando». Simón respiró hondo y avanzó lentamente hacia Jesús. Cada paso parecía una decisión. Cada metro recorrido lo alejaba un poco más de su vida anterior y lo acercaba a algo desconocido pero inevitable. Cuando estuvo a unos pasos de Jesús, el maestro hizo un gesto suave para que se acercara aún más. Simón obedeció, sintiéndose como un niño frente a algo demasiado grande para comprenderlo. «Simón», dijo Jesús con voz firme pero llena de calidez, «¿estás listo para seguir adelante?» Simón quiso responder con seguridad, con firmeza, con convicción, pero la verdad era que no se sentía listo. Aún así, algo dentro de él lo empujó a hablar. «Estoy dispuesto», susurró. Jesús sonrió. A veces, estar dispuesto es más importante que estar listo. Simón sintió un alivio profundo, como si esas palabras le hubieran quitado un peso enorme de encima. «Quiero seguirte, maestro», continuó, apenas consciente de que hablaba desde lo más hondo de su ser. «Pero no sé cómo hacerlo. No sé qué esperas de mí». Jesús sostuvo su mirada con una serenidad que parecía envolverlo todo. «Simón, yo no busco que sepas, sino que confíes. No busco que entiendas, sino que camines. El resto lo haré yo contigo». «Pero...» Simón bajó la mirada. «Yo soy solo un pescador». Jesús dio un paso más cerca, como quien está por revelar un secreto importante. «Simón, tú eres más que eso. Siempre lo has sido, aunque tú no lo vieras». El corazón de Simón latió con fuerza. Nadie jamás le había dicho algo así. Nadie. «El mundo te conoce por lo que haces», continuó Jesús. «Yo te conozco por lo que eres. Y lo que eres, Simón, es exactamente lo que necesito para lo que viene». Simón sintió un estremecimiento profundo, una mezcla de miedo y emoción que le recorría el cuerpo entero. Era como si Jesús estuviera pronunciando su nombre, no desde afuera, sino desde el centro mismo de su alma. «Te transformaré, Simón», añadió Jesús con voz suave pero firme. «Y no será fácil. Habrá días en que querrás huir, otros en los que sentirás que no puedes más. Pero si te mantienes cerca de mí, si no te rindes, verás quién eres realmente». Simón tragó saliva. ¿Quién era realmente? Esa pregunta lo había perseguido siempre, aun cuando no se atrevía a decirlo en voz alta. La duda que escondía detrás de cada impulso, detrás de cada grito, detrás de cada error. Jesús lo miró con una ternura que Simón no sabía cómo sostener. «No temas, Simón», dijo. «Lo que voy a hacer contigo será hermoso, aunque duela al principio». Simón sintió que algo se abría dentro de él, como una puerta que llevaba años presionando desde adentro. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo,
No quería huir. «Sígueme», dijo Jesús, y Simón, con el corazón temblando, dio un paso hacia adelante. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados que se reflejaban en la superficie tranquila del lago. Simón caminaba detrás de Jesús, todavía procesando la decisión que acababa de tomar. A su alrededor, la gente continuaba con su rutina, sin darse cuenta de que en ese instante estaba ocurriendo una de las decisiones más importantes de su vida. Mientras avanzaba, Simón se sorprendió al notar algo extraño. Se sentía liviano, no porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque se había permitido, por primera vez, confiar en algo que no podía controlar. Era como si hubiera estado sosteniendo el mundo entero sobre sus hombros, y de repente alguien lo hubiera tomado con él. Aún así, esa nueva sensación no evitaba que en su interior surgieran dudas, temores y preguntas. ¿Qué significaba seguir a Jesús? ¿Qué debía dejar? ¿Qué tendría que afrontar? ¿Estaba preparado para el cambio profundo que intuía que vendría? Jesús caminaba tranquilo, con pasos serenos, como si conociera exactamente el ritmo que necesitaban sus discípulos para seguirlo. No aceleraba, no se detenía bruscamente, no imponía ninguna urgencia. Su simple presencia marcaba el camino. Finalmente, se detuvieron en un lugar apartado, una zona rocosa que dominaba una vista amplia del lago. La brisa levantaba pequeños remolinos de arena y el sonido del agua rompiendo suavemente contra la costa creaba un ambiente casi sagrado. Jesús se sentó en una roca y miró el horizonte. Simón se quedó de pie, sin saber bien si debía acercarse o esperar. Fue Jesús quien rompió el silencio. «Simón, ¿qué es lo que más temes?». La pregunta cayó como un peso inesperado. Simón parpadeó varias veces, sorprendido de que Jesús fuera tan directo. «No sé», respondió, aunque sabía que no era verdad. Jesús mantuvo la mirada fija en él, como esperando que dijera lo que realmente guardaba. Simón respiró hondo. «Temo fallar», confesó finalmente. «Temo no ser lo que tú crees que soy. Temo que un día te decepcione, que no pueda seguirte hasta donde esperas. Y temo», bajó la mirada, «que yo mismo no cambie nunca». Jesús asintió lentamente, como si esas palabras no fueran nuevas para él. «Simón, el miedo a fallar es muchas veces el miedo a vernos como realmente somos. Pero yo no te he llamado porque seas perfecto. Te he llamado porque estás dispuesto a dejarme trabajar en ti». Simón sintió que esas palabras se clavaban profundamente en su interior. ¿Estaba realmente dispuesto? Parte de él, sí. Otra, la más endurecida, todavía se resistía, y lo sabía. Jesús continuó. «El cambio verdadero no comienza afuera, Simón. Comienza dentro, y no lo hace de golpe, sino en pasos, pequeños, constantes, a veces invisibles». Simón tragó saliva. Sus manos, siempre fuertes y seguras al tirar de las redes, ahora temblaban ligeramente. Jesús lo observó con ternura. «Ven, siéntate». Simón obedeció. Se sentó a su lado, mirando también el horizonte. El lago, que tantas veces había sido escenario de frustraciones, cansancio y esfuerzo, ahora parecía distinto, como si estuviera escuchando su conversación. «Simón», dijo Jesús con voz suave, «la transformación que sientes que viene será un proceso. Habrá días en que creerás avanzar mucho, otros en que sentirás que retrocedes, pero el cambio no depende solo de ti. Depende de lo que dejas que yo haga en ti». Simón volvió la mirada hacia Jesús. «¿Y si algún día te fallo?». Jesús sonrió suavemente, como quien ya conoce todas las respuestas antes de que se formulen. «Me fallarás, Simón», dijo sin dureza, sin reproche. «Y aún así, yo no te soltaré». Esas palabras fueron como una ola que lo golpeó por dentro. Simón bajó la mirada, conmovido.
Era extraño sentir consuelo en algo que debería dar miedo, pero no lo asustaba, lo aliviaba. Jesús no estaba idealizando su carácter. Lo conocía, con sus impulsos, con su temperamento, con sus debilidades. Y aún así, lo había llamado. Simón, añadió Jesús, mirándolo con profundidad, tú eres como una roca que aún está siendo formada. Firme por dentro, aunque no lo sientas. Fuerte, aunque a veces dudes. Yo te moldearé, para que puedas sostener lo que vendrá. Simón frunció el ceño. ¿Sostener qué? Jesús desvió la mirada hacia el horizonte, como quien observa el tiempo en una dirección que solo él puede ver. Sostener a otros, respondió. Guiarlos. Serás un faro en la noche más oscura. Pero antes de eso, tu propio corazón deberá ser transformado. Simón sintió un nudo en la garganta. ¿Él? ¿Guiar a otros? ¿Él, que tenía días en los que ni siquiera podía guiar sus propios pensamientos? ¿Cómo puede ser eso?, preguntó con sincera confusión. Jesús le colocó una mano en el hombro. Simón, Dios no llama a los preparados, prepara a los llamados. Un viento suave sopló en ese momento, como si la creación misma confirmara esas palabras. Simón cerró los ojos y respiró hondo, dejando que la brisa le llenara los pulmones. Por primera vez, sintió que podía creerlo. No completamente, no sin reservas, pero lo suficiente para dar el siguiente paso. Jesús se levantó y comenzó a caminar hacia un camino estrecho que bordeaba la roca. «Ven», dijo con voz tranquila. «Aún queda mucho por ver». Simón lo siguió, sintiendo como cada paso que daba era, sin darse cuenta, un paso más lejos de su antiguo yo, y un paso más cerca de lo que estaba destinado a ser. Mientras caminaban, Jesús comenzó a hablarles sobre el reino, sobre la compasión, sobre la humildad que él aún no entendía del todo. Cada frase parecía abrir una ventana nueva dentro de Simón. Cada enseñanza era como agua cayendo sobre una tierra seca que llevaba años esperando. Pero junto con la inspiración, también venían los conflictos internos. Simón sabía que su temperamento impulsivo no desaparecería de un día para otro. Sabía que habría luchas, dudas, momentos de enojo, de cansancio y de confusión. Y aún así, algo dentro de él se estaba moviendo. No era un cambio visible desde fuera, era un cambio silencioso, interno, profundo. El tipo de cambio que solo puede ocurrir cuando se camina junto al Maestro. El sendero por el que Jesús guiaba a Simón se internaba en una zona más elevada, desde donde se veía todo el lago extendiéndose como un espejo inmenso. El viento soplaba con fuerza, moviendo la ropa de ambos y levantando pequeñas nubes de polvo alrededor de sus sandalias. Era un lugar apartado, silencioso. Allí, lejos del bullicio de la gente, del ruido del mercado, del sonido de las barcas golpeando contra la madera, parecía que las palabras tenían más espacio para asentarse dentro del corazón. Jesús se detuvo en un tronco caído, cubierto por años de sol y viento. Se sentó y señaló para que Simón hiciera lo mismo. Este obedeció, aunque con la inquietud de quien no sabe qué vendrá a continuación. Había aprendido algo en esas pocas horas caminando junto al Maestro. Jesús no hablaba solo para llenar el silencio. Hablaba cuando era necesario, cuando su palabra podía abrir algo dentro de uno, y ese tipo de palabras nunca dejaban a Simón igual. Jesús lo observó durante unos segundos, con una mirada que no era inquisitiva, sino comprensiva, como quien está a punto de tocar una zona del alma que lleva demasiado tiempo esperando ser atendida. «Simón», dijo con suavidad, ¿has pensado en lo que significa realmente dejarlo todo? Simón bajó la mirada. La pregunta lo traspasó. Dejarlo todo. Hasta ahora había pensado en sus redes, en su barca, en la pesca, en su rutina.
Pero sabía que Jesús no hablaba de objetos, hablaba de algo más profundo. Maestro, respondió. Pensé que dejarlo todo significaba abandonar mi vida anterior. Jesús asintió lentamente, pero añadió, significa eso, pero también significa dejar atrás tus miedos, tus impulsos, tus culpas. Significa permitirte ser transformado, aun cuando duela. Significa confiar incluso cuando no entiendes. Y, sobre todo, significa aprender a amar como yo amo. Simón sintió un nudo en la garganta. No era fácil amar siempre. Él lo sabía mejor que nadie. Había días en que la ira se apoderaba de él, días en que la frustración se convertía en palabras duras, días en los que su orgullo pesaba más que su deseo de hacer lo correcto. Maestro, dijo en voz baja, yo no sé amar así. Jesús no lo contradijo. No le dijo que sí podía, ni lo tranquilizó con palabras vacías. Simplemente afirmó, aún no. Simón levantó la vista. Esas dos palabras tenían un poder inmenso. No eran reproche, no eran condena, eran promesa. Simón, continuó Jesús, tú has vivido pensando que la fuerza está en tus manos, en tu capacidad de tirar de las redes, en tu habilidad para sostener el trabajo de cada día. Pero hay una fuerza mayor que no has aprendido a usar aún, la fuerza del corazón transformado. Simón entrecerró los ojos, como intentando comprender. ¿Y cómo se transforma un corazón?, preguntó. Jesús miró nuevamente el lago. Con verdad, Simón, con honestidad frente a ti mismo y frente a Dios, con humildad para reconocer tus errores, y con valentía para levantarte cada vez que caigas. Un corazón se transforma cuando se expone a la luz, incluso cuando esa luz revela lo que preferirías ocultar. Simón bajó la mirada, sintiendo como si esas palabras estuvieran dirigidas directamente a algo profundo en él, un rincón oscuro y olvidado, un lugar que nunca había cruzado en sus conversaciones con nadie, ni siquiera con Andrés. Jesús continuó, tú tienes dentro de ti una fuerza que aún no conoces, una fuerza que, cuando sea moldeada, será una roca firme para muchos. Pero antes, debe romperse lo que te impide ver quién eres verdaderamente. Las palabras «debe romperse» hicieron que Simón tragara saliva. La transformación no sería cómoda, no sería rápida, y no sería fácil. Jesús lo miró nuevamente. Habrá momentos en los que querrás volver atrás, momentos en los que te sentirás indigno, insuficiente, momentos en los que tus propias acciones te pesarán como cadenas. Pero Simón, no te llamaré por lo que has hecho, te llamaré por lo que eres para el reino. Simón sintió que sus ojos comenzaban a humedecerse. No era tristeza, era la sensación de ser visto de una manera que jamás había experimentado. Jesús se levantó entonces y extendió la mano hacia él. Ven, aún quiero mostrarte algo. Simón tomó la mano del maestro, sintiendo nuevamente esa mezcla de temor y confianza que comenzaba a ser familiar en él. Caminaron unos metros hasta llegar a un lugar donde la vista del lago era aún más amplia. El sol estaba comenzando a esconderse detrás de las montañas, dejando un resplandor que se derretía sobre el agua. Jesús señaló hacia el horizonte. ¿Ves ese lago, Simón? Simón asintió. Ese lago ha sido tu hogar, tu trabajo, tu vida. Has aprendido a conocer sus corrientes, sus vientos, sus profundidades, pero hay algo que debes entender. Jesús hizo una pausa. El lugar al que te llevaré será más profundo que estas aguas. Simón frunció el ceño. ¿Más profundo?, preguntó, casi en un susurro. Mucho más, respondió Jesús, porque no pescarás peces, sino almas, y para eso necesitarás una profundidad que hoy aún no tienes, pero la tendrás. Simón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía exactamente qué significaba todo eso, pero algo dentro de él
ardía. Una mezcla de propósito y reverencia. Jesús volvió a hablar. Simón, la transformación interna no es un evento, es un camino que recorrerás conmigo. Cada día, cada paso, cada caída, cada victoria. No estarás solo en ello. Simón respiró hondo. La brisa golpeó su rostro, llevándose consigo un poco del peso que aún cargaba. Estoy listo para intentarlo, maestro, dijo finalmente. Aun si no lo hago bien, aun si tropiezo, quiero intentarlo. Jesús colocó una mano en su hombro. Eso es todo lo que necesito, Simón. Tu disposición. Yo haré el resto. En ese instante, el cielo terminó de oscurecerse. El primer brillo de las estrellas comenzó a aparecer. Allí, de pie junto al maestro, Simón sintió por primera vez que su vida ya no le pertenecía solo a él, que un camino nuevo había comenzado, un camino al que había dicho sí, sin comprenderlo, pero al que estaba entregándose por completo. Y así, mientras las luces de la noche envolvían el paisaje, Simón Pedro dio el paso más importante de su vida, el paso hacia su propia transformación. Una transformación que no solo cambiaría su historia, sino la historia de millones. Y así termina este capítulo. Pero, en realidad, este es solo el comienzo del verdadero viaje de Pedro. Porque ahora que ha dicho sí, ahora que ha dado el primer paso, Jesús comenzará a llevarlo por un camino lleno de pruebas, revelaciones, dudas y momentos que marcarán su vida para siempre. ¿Quieres saber cómo continúa su transformación? ¿Quieres ver cómo ese pescador impulsivo empieza a descubrir quién es realmente y quién está llamado a ser? Entonces, no te pierdas el próximo capítulo, donde Pedro se enfrentará, por primera vez, a las tensiones internas, a la mirada de los otros discípulos y a los desafíos que pondrán a prueba la decisión que hoy acaba de tomar. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje paso a paso. La historia de Pedro apenas está comenzando, y lo que viene a continuación es aún más profundo.